Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo correspondiente a la clase de inglés. En esta ocasión, igual, por efectos del corte de luz, desarrollamos una clase asincrónica. Iniciamos con el desarrollo de las actividades, presentándoles en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en unidad número 2, vocabulary. Estamos ya iniciando esta nueva unidad. Tenemos el subtema número 1 y vamos a ver en este caso nouns o al español lo que se considera como sustantivos. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerde que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera van a ser, con el sufijo age, construía tres sustantivos. Esos sustantivos tienen igual que estar tanto en español como en inglés. Ya vamos a ver a qué se refiere con los sufijos. La siguiente dice con el sufijo nes, igual tienen que construir tres sustantivos, igual español e inglés. La siguiente dice con el sufijo ship, construyan tres sustantivos, español, inglés, y al final de todo este proceso dice escriban 10 sustantivos contables en inglés y en español. ¿Cuáles son los sustantivos contables? Todo lo que nosotros podemos contar, podemos ver. Esos son sustantivos contables dentro de las características de la división del idioma inglés. Recuerden que el trabajo tiene que ser desarrollado de forma escrita, por ende, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hojita, donde van a desarrollar su tarea cumpliendo con el esquema que ustedes tienen ahí. Con todo, una vez que cumplan todos los datos, que desarrollen eso en la parte superior de su hojita, ya saben, a continuación tienen que desarrollar su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que recibir. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos que determinar la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema sustantivos correspondientes a la semana 1 de fecha 30 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 30 de septiembre, la fecha límite de entrega del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Tenemos un tiempo bastante cómodo, así es que por favor sigan desarrollando, no se acumulen sobre todo, estén pendientes de todas las actividades que pues, por estos cortes de luz ustedes verán que en caso mío, en mi parte, siempre voy a tratar de subir a tiempo todas las explicaciones necesarias para que ustedes puedan desarrollar sus actividades sin que exista ningún represamiento, ninguna demora en función del desarrollo y su entrega. Una vez que se les ha explicado el desarrollo y las estructuras de su tarea, vamos a iniciar a continuación con el desarrollo y la explicación del tema correspondientes a esta clase. Vamos a hablar de nouns o, traducido al español, sustantivos. ¿Qué son los sustantivos o nouns en inglés? Los sustantivos en inglés o nouns son palabras que se refieren a personas, lugares, animales, ideas, cosas, eventos, sustancias o cualidades. Junto a los verbos, los adverbios y los adjetivos conforman uno de los elementos gramaticales más importantes de la lengua inglesa. Su función suele ser la de servir como núcleo del sujeto en la oración, sin embargo, también se suele o suele aparecerse en el predicado como objeto. Entonces ya sabemos que existen dos etapas en las cuales puede estar presentes un sustantivo. La primera puede estar como núcleo del sujeto en la oración y la otra también puede aparecer en el predicado, obviamente como objeto. Entonces aquí las dos formas, obviamente podemos encontrarlos dentro de estas características. De hecho, puede aparecer en sustantivos como núcleo del sujeto y otro como objeto en el predicado. Por ejemplo, aquí tenemos las dos estructuras. Pese a que en otras oraciones también pueden estar las dos al mismo tiempo. No solamente puede estar separado. En la primera, por ejemplo, tenemos como núcleo del sujeto, por ejemplo, Jaguars are beautiful. ¿De quién estamos hablando en esta oración? ¿Quiénes son hermosos? En este caso de Jaguars, los jaguares, ¿no es cierto? En este caso, ese es el sustantivo y está como núcleo del sujeto, porque el sujeto es el todo. En este caso, los jaguares, de quien estamos hablando, que son hermosos, obviamente ellos están constituidos como un todo dentro del sujeto.
Mientras que en el otro caso, como objeto del predicado, tenemos Ramiro buys milk every day. Ramiro compra leche todos los días. ¿Qué compra todos los días Ramiro? Milk, leche. En este caso, este milk corresponde al sustantivo, pero en función de objeto del predicado. Ahora pueden, como les había mencionado anteriormente, pueden estar los dos al mismo tiempo en una sola oración. Pueden estar un sustantivo en el núcleo del sujeto y un objeto del predicado. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración: The kids are playing with the ball. Entonces aquí tenemos, dicen, los niños están jugando con la pelota. ¿Cuál es el sustantivo en función del núcleo del sujeto? En este caso, kids. Kids, cuando hablamos de estos niños, ¿quién están jugando con la pelota? Obviamente son los niños. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿con qué están jugando los niños? ¿Están jugando con qué? Con ball. En este caso, pelota es, en este caso, el objeto del predicado. Por lo tanto, se encuentran presentes en una sola oración las dos estructuras. Puede estar presente individual como núcleo del sujeto, en otra oración como objeto del predicado, o a su vez pueden estar los dos al mismo tiempo. El sustantivo en núcleo del sujeto y también como objeto de predicado. Esas son las características en las cuales nosotros podemos encontrar al sustantivo. ¿Cómo identificar a un sustantivo dentro de una oración? Es fundamental. Dada la variedad de sustantivos que existen en inglés, es importante establecer un solo parámetro para identificarlos. Sin embargo, hay algunas formas de las cuales podemos identificarlos, como las que vamos a mencionar a continuación. La primera dice puede estar antecedido de un artículo, en este caso del artículo de, que se traduce al español como el, la, los y las, y por cuantificadores, por ejemplo, como some. Por ejemplo, the tree is in the garden. En este caso, de acuerdo a la regla gramatical, en este caso es un artículo. ¿Qué es lo que dice? Puede estar antecedido por un artículo. Por lo tanto, tree corresponde al sustantivo de quien estamos hablando en esta oración. Y de hecho, tree corresponde al núcleo del sujeto. En este caso dice, the tree is in the garden. El árbol está en el jardín. Se puede también pluralizar en el caso de los sustantivos que solo funcionan como singular, se puede recurrir a las formas anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos the wallet is the lost. Igual, wallet corresponde al sustantivo. ¿Por qué? Porque está precedido de qué? Está precedido de un artículo, en este caso de un artículo determinante. The wallet is a lost. La cartera está perdida. Estamos hablando en singular. Pero cuando yo quiero hablar en plural, ¿qué es lo que hace simplemente el sustantivo? En este caso es un sustantivo común. Simplemente para pluralizarlo, simplemente le agrego una S al final. No todo sucede eso. Hay una serie de reglas gramaticales que nosotros vamos a ir viendo ya en las siguientes clases. En la siguiente oración dice, the wallets are lost. Las carteras están perdidas. Ya no estoy hablando de una, como en la clase, como en la oración anterior, sino aquí estoy hablando de varias carteras y un número indeterminado. Por eso dice wallets. The wallets are the lost. Si ustedes ven igual el pronombre, el verbo is, que corresponde a cuando estamos hablando o está utilizado con un sustantivo en singular. Y are, cuando ese sustantivo se encuentra en plural. Ahí se utiliza are. La siguiente regla dice que puede encontrarse en la fórmula. Esta es la fórmula para estructurar oraciones. Primero tiene que estar un artículo, luego tiene que estar, por lo general, un adjetivo y por último tiene que estar un sustantivo. Esas son las estructuras. Por ejemplo, the big house, the big house, la casa grande. Tenemos el artículo determinante que obviamente se traduce al español como el, la, los y las. Luego tenemos big. Big corresponde a qué? Big corresponde a un adjetivo y house, este sí corresponde a un sustantivo de quien estamos hablando en la oración. ¿Cómo se lee en este caso cuando está de intermedio un adjetivo? Para nosotros traducir al español, nosotros decimos la y nos vamos hasta el último al sustantivo house, en este caso casa, y luego al adjetivo big, que es grande. Entonces, si nosotros leeríamos técnicamente, como está escrito, dice the big house, sería la grande casa.
pero no, cuando nosotros vamos a traducir al español, iniciamos por el artículo, nos vamos al final por el sustantivo y regresamos al adjetivo. Por eso la traducción dice la casa grande. La siguiente dice, si aparecen en mayúsculas, es que es un sustantivo, pero es un sustantivo propio. De hecho, todos los sustantivos propios tienen que ir escritos con the capital letter, letra mayúscula. Por ejemplo, Brasil is the biggest country in Sudamérica. Brasil, nombre propio, sustantivo propio. South, un punto cardinal que determina sur, obviamente no es un sustantivo propio, se escribe con mayúscula. Y América es un nombre, es un sustantivo propio, igual se escribe con letra mayúscula. Entonces dice, Brasil es el país más grande de Sudamérica, eso dice la traducción de esta oración. La siguiente dice, el pasado participio puede servir también como sustantivo. Por ejemplo, smog. Tenemos el participio con la terminación o la determinación ing. Smoking is forbidden in hospital. Fumar está prohibido en hospitales. Ahí también lo podemos utilizar como sustantivo. También es posible identificar sustantivos con el sufijo en el que terminan. ¿Cuáles son los sufijos? Ya vamos a ver a continuación en la siguiente tabla. Vamos a ver cuáles son los sufijos que nosotros podemos utilizar en todos estos procesos. Y tenemos aquí, tenemos el sufijo, tenemos el efecto, el ejemplo y tenemos la traducción. Por ejemplo, tenemos el sufijo age, que son palabras, son letras que van a ir utilizadas o van a ir acopladas hasta el final de cada palabra para transformarle en sustantivo. Por ejemplo, tenemos language y obviamente termina en age, en age. Entonces, language se traduce como lenguaje. Otro sufijo que tenemos es ans. Tenemos importance, tenemos la terminación al final ans. Ahí se transforma en sustantivo. Importance, que es importancia. Wood, chillwood, chillwood. Igual tenemos con la terminación acoplada, eso significa niñez. Ism, nacionalism. Aquí nosotros podemos ver las tres palabras incorporadas a estas tres letras incorporadas a esta palabra que se traduce como nacionalismo. Permítanme un segundito nomás.
Listo, compañeros, continuamos con este proceso y en esta última parte, por ejemplo, tenemos, en este caso igual continuamos con el sufijo y tenemos el sufijo, tenemos ist, por ejemplo, artist, que se transforma en artista. Tenemos el sufijo itud, que es multitud, que obviamente se traduce como multitud. Tenemos ment, que es government, que en este caso es gobierno. Tenemos con el sufijo nes, en este caso happiness, que es felicidad. Tenemos con el sufijo ship, por ejemplo, championship, que es campeonato. Champion, obviamente es campeón, pero championship es campeonato. Tion o Sion, o por ejemplo tenemos station, que es estación, y así sucesivamente tenemos una serie de estructuras que se van generando a través de sufijos, se van creando nuevos sustantivos, y eso nosotros debemos de ver en las siguientes clases. Entonces, similar a estos sufijos, ustedes son los que ustedes tienen como tarea en una de la mayoría de la estructura de la tarea, la cual ustedes pueden prácticamente sustentarse en esta tablita para ustedes y también consultar para que ustedes puedan aportar el resto de ejemplos que ustedes tienen en función de los sufijos con los cuales tienen que construir tres sustantivos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente clase. Es que por favor, compañeros, de esta manera, obviamente llegamos al final de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar todas sus actividades. Les deseo suerte, éxitos y nos estaremos viendo, Dios mediante. Esperemos que se acaben los cortes y estaremos desarrollando ya nuestras clases de forma normal, de forma cotidiana. Señores y señores, una feliz tarde.